Bienvenidos al primer paso del módulo Perspectivas y Trayectorias de Vida desde una apuesta transversal. Este inicio reconoce la reflexión como una posibilidad para abordar esta temática. Lo haremos a través de 5 momentos: cómo llego a la sesión, Ikigai, yo y mi identidad, lentes de la identidad y un cierre. Estas 5 actividades son propuestas que hacemos para que se puedan desarrollar en el aula con sus estudiantes o incluso en actividades con otros actores como docentes, directivos docentes, orientadores, familias o comunidad cercana a la institución educativa. El primer ejercicio o la primera actividad que les proponemos es incluir en los inicios de todos los cursos o de las sesiones el cómo llego a la sesión, como una oportunidad de reconocer las emociones, los sentimientos y las expectativas de los estudiantes o de las personas con las que estemos realizando un ejercicio. Esta actividad supone que la práctica pedagógica incluya lo disciplinar, lo académico, pero también lo humano, de reconocer que existe en esa vida de otra persona, en cómo llega o en qué disposición llega para cada una de las actividades. Entonces, esta es una opción que podemos desarrollar en un papel, en un voz a voz con los estudiantes o incluso con alguna actividad o alguna estrategia metodológica virtual como Mentimeter, en donde podamos recoger a través de una nube de palabras o de, una lluvia de ideas, qué emociones, qué sentimientos, qué expectativas poseen las personas para llegar a una sesión. El segundo momento o la actividad es el Ikigai, reconociendo que Iki es vida y Gai es valor o mérito. Esta actividad supone que reconozcamos una serie de esferas que ya vamos a ir mirando y traduce también esta palabra una razón de ser o propósito, ¿sí? Que hay que reconocerlo no como el destino, sino como el motor para andar un camino. Es el proceso para conocer e identificar inhibidores y aceleradores en tu vida para ubicarlos en las 4 dimensiones del Ikigai. Ya vamos a ver qué es inhibidor y qué es acelerador para reconocer esta actividad y este desarrollo. Ustedes van a ver en el link de acceso a recursos esta plantilla para hacer el Ikigai, que la pueden descargar y pueden usarla con sus estudiantes o con los compañeros también con los que pueden realizar esta actividad. Es una plantilla que se puede ir diligenciando alrededor de 10 inhibidores y 10 aceleradores e ir moviendo cada una de las esferas que se encuentran a mano izquierda para que se puedan colocar y ubicar en las 4 esferas que allí se encuentran con en lo que soy bueno, lo que me da dinero, lo que necesita el mundo y lo que amo. Vamos a atravesar una serie de pasos para desarrollar esta actividad y que ustedes puedan pues reconocer cómo desarrollarla. El primer paso es que los invitamos que se remonten a su vida escolar cuando estaban en el colegio, en su adolescencia, en octavo, noveno, 10º grado. Si ustedes ven, estos pasos están situados desde la formación que nosotros brindamos a docentes, directivos docentes y orientadores de la institución académica. Sin embargo, ustedes pueden acomodarlo para que lo desarrollen con sus estudiantes y esta primera parte quizás pueden saltarla. Los inhibidores es qué actividad le quitaba o le descargaba la energía en esa época, y los aceleradores qué actividad le brindaba o le recargaba la energía. Esto hace analogía pues a una pila, una batería, porque hay ciertas actividades que nos animan, que nos motivan, que nos interesan, y hay otras que nos dan pereza o no nos gustan o no nos llaman la atención a desarrollar. Esto es lo que necesitamos que ustedes puedan analizar y reflexionar, que se remonten a esa vida escolar y reconozcan en estos grados de educación media o de octavo o noveno qué les gustaba y qué no. Aquí ya pueden volver a escribir qué inhibidores y los aceleradores de esa época. Posteriormente, pueden llegar a la vida actual. Esta parte es la que ustedes pueden desarrollar con sus estudiantes. Ahora reflexione y analice su vida actual. ¿Qué actividad le quita o le descarga la energía? ¿Y qué actividad le brinda o le recarga la energía en este momento? Entonces, para hacerlo con una persona que ya transitó por la educación media, esto nos va a permitir hacer un comparativo de antes y después. Si lo vamos a poner en práctica con los estudiantes, pues vamos a reconocer
qué les quita o les descarga la energía en este momento y qué les brinda o les recarga la energía en este instante de su vida escolar. Después de ubicar todos los inhibidores y los aceleradores, la idea es que podamos hacer este paso 3, es que mueva los números y ubíquelos dentro del Ikigai. Aquí solo nos concentramos en los aceleradores y ubique teniendo en cuenta que entre más cercano el símbolo Ikigai, significa que la actividad está más cercana a su valor de vida, es decir, a ese motor, a esa motivación constante que usted posee, y entre más lejano lo ubique, quiere decir que no es determinante en su vida. Puede ubicar números dentro del símbolo Ikigai si dicha actividad es fundamental para los 4 aspectos, en lo que soy bueno, lo que me da dinero, lo que necesita el mundo y lo que amo. Y por último, en las intersecciones puede ubicar actividades, ejemplo, que ame y que le dé dinero, que ame y que necesite el mundo, y en lo que soy bueno y ame. Entonces, esta ubicación de los números que ustedes pueden realizar en la plantilla que está adjunta en los recursos, va a reconocer ciertas formas o ciertas interacciones o ciertos como elementos que se sustentan allí. Y es que los apasiona, cuál es su profesión, cuál es su vocación y cuál es su misión. Entonces, esto pueden también relacionarlo. Y además, si quieren hacer un poco más extensa la actividad, pueden ubicar los inhibidores, porque serían los antónimos o las actividades contrarias en lo que no soy bueno, lo que no me da dinero, lo que no necesita el mundo y lo que no amo. Entonces también podemos ubicar pues que está lejano a nuestro motor de vida y a nuestra necesidad o a nuestra vocación, profesión, misión y pasión, que también son determinantes en la reflexión y las trayectorias de vida. Esta actividad es básica para reflexionar y ser conscientes de acciones o pequeñas acciones, hobbies, intereses o incluso actividades inconscientes que hacemos, pero que también pueden ser determinantes en estos aspectos. Y que quizás un hobby se puede convertir en una profesión, en una vocación, en una misión o solo simplemente quedar en una pasión. La siguiente actividad que les planteamos es para potenciar el autoconocimiento, para reconocer mi identidad, para reconocer elementos básicos que nos permiten pues transitar por una autorreflexión y la posibilidad de conocernos a nosotros mismos. Esta actividad supone 5 momentos. Aquí les voy a ir explicando cada uno de ellos para que ustedes igualmente lo puedan hacer ustedes mismos, con sus estudiantes o con sus compañeros. El primer paso es que tomen una hoja y dibujen la silueta básica de una persona u otra imagen que creen que los representa. Una estrella, una mariposa, un corazón o incluso su silueta corporal, su silueta física. Y esto también depende mucho de las habilidades que contemos para hacer esta parte de la silueta. Posteriormente, en el centro de la imagen, dibujen un corazón pequeño. Esto nos va a permitir realizar con énfasis este tercer punto, que es escriba las cosas que son importantes para usted como individuo. Escriba cerca del corazón si es más importante y lejos del corazón si considera que es menos importante. Si ustedes ven, esta actividad también se parece mucho al Ikigai en reconocer qué elementos nos conforman, ¿sí? Sin embargo, esta ya no es lo que me gusta o lo que no me gusta, sino todo lo que me conforma. Mi familia, mi colegio, mi mascota, mis vivencias pasadas y cosas que pueden considerarse como importantes y menos importantes en mi vida y en mi conformación como individuo. Esto también nos va a permitir graficar o ilustrar elementos que nos conforman y que nos pueden ser determinantes para tomar una decisión al respecto de nuestra trayectoria y perspectiva de vida y aún más pues potenciar ese autoconocimiento que es muy importante y que algunas veces se ve desdibujado en las prácticas pedagógicas o solo por darle énfasis a los temas disciplinares y de conocimiento que damos en las áreas. Entonces, qué bonito sería poder incluir y poder incluso conocer a compañeros, actores o pues potenciar relaciones también sociales y humanas que desarrollamos en nuestras prácticas
conociendo a nuestro par o a nuestro estudiante o a esa persona con la que interactuamos cotidianamente. Es por ello que el cuarto paso es que ya después de realizar los tres anteriores, de tener nuestro dibujo, de tener qué consideramos más importante o menos importante, logremos contarle a otra persona qué pasa con nosotros, que le contemos acerca de nosotros mismos y que podamos potenciar, como lo decía, esas relaciones humanas, conocer al otro. Muchas veces nos enfocamos en nuestro día a día, en nuestro que tenemos que dar clase, que tenemos que ir a cumplir unos objetivos también. Los estudiantes se sienten igual, pero qué bonito sería también pues que conocieran a sus compañeros y un trasfondo más. Qué familia, cómo se conforma su familia, si tiene mascotas, qué le gusta, qué le interesa, para qué es bueno, toca guitarra, es bueno algún deporte, distintas cosas que muchas veces pues no se abordan en el desarrollo de las materias o de las áreas en las que nos involucramos. Posteriormente, la idea es que se realice una socialización, es decir, que parejas se puedan presentar mutuamente, que todos podamos reconocer qué sucedió en el ejercicio, qué nos pareció interesante y centrarnos en estas dos preguntas. ¿Cómo se sintieron durante la actividad y por qué? Y si hubo similitudes y diferencias con el par o la pareja a la que le compartí mi ilustración y mi dibujo. Estas dos preguntas están muy centradas en ver también la comodidad de hablar de nosotros mismos, de contar nuestra historia, de contar nuestra identidad a otros. Quizás nos da incomodidad, quizás omitimos algunas cosas también por privacidad, pero también porque fue un momento incómodo. Sin embargo, el no contarlo, pero sí reconocerlo en el dibujo es totalmente importante. Y ver si hay similitudes o diferencias con ese par. Ver qué nos gusta, qué tenemos en común, que podemos trabajar también de manera conjunta, incluso no sé si les gusta el mismo deporte, practicarlo juntos y fortalecer esas relaciones que se dan en el aula. La tercera actividad es muy también diciente con ese tema del autoconocimiento, pero la idea es también hablar de las como cuadrantes o de opciones que conforman un ser humano. Entonces, identifiquen cuáles o algunas de las identidades sociales importantes que lo conforman. Ejemplo, soy profesora, soy asiática, soy aficionada al fútbol y soy madre. Entonces, estas cuatro, no sé, roles pueden conformar la identidad de una persona, ¿sí? Y en un segundo momento piensen en un momento en que en su identidad se haya sentido muy densa, porque ocurrió eso o qué sintió. Esto hace énfasis en ver qué momentos, ejemplo, el rol de profesora estuvo permeado por situaciones muy difíciles, qué sintió, por qué ocurrió eso, pero también ver cómo el ser asiática, el ser madre y el ser aficionada al fútbol no determinan pues toda mi identidad, sino solo tuve un impasse en mi rol como profesora. Entonces, esto lo hacemos también para resolver estas tres preguntas. ¿Cómo enfatizamos las identidades particulares? Si le doy mayor énfasis o mayor importancia, mayor relevancia o incluso más peso en mi vida a alguna de esas identidades, ¿sí? Si solo me enfoco en que mi vida se focalice en ser profesora, todas mis acciones de vida están materializadas para cumplir objetivos alrededor de ello y dejo de lado el ser asiática, un rol social, un rol también de agente, incluso político dentro de mi sociedad, como también quizás al darle énfasis, no sé, a ser profesora, entonces mi rol de madre y mi interés por ser aficionada al fútbol se ven disminuidos, entonces no hay un equilibrio en donde mis intereses estén primando quizás de manera igualitaria. Entonces también cómo enfatizamos en estas identidades, qué eventos nos han hecho que fortalezcamos una más que otra, ¿sí? Cómo ese énfasis influye en la manera en que vemos las cosas, ¿sí? Como el ser madre, el ser asiática, el ser profesora y el ser aficionada al mundo me da una visión distinta para reconocer y para abordar mi vida, ¿sí? Para abordar opiniones que sean en la sociedad o incluso también para interconectar estas identidades. Quizás si soy aficionada al fútbol puedo llevarlo a mi esfera de ser profesora o a mi esfera de ser madre, entonces
cómo estas acciones o estas interacciones también sustentan una identidad y cómo veo a través de estos lentes de cada una de las identidades la vida. Y aquí hay una pregunta que los invitamos también a desarrollar, y es cómo vemos las trayectorias y perspectivas de vida desde distintos lentes. ¿Ustedes cómo creen que ve un docente las trayectorias y perspectivas de vida? ¿Cómo creen que lo ve un directivo? ¿Cómo creen que lo ve un padre? Y por último, ¿cómo creen que lo ven los estudiantes? Entonces, esta pregunta también nos permite reconocer quizás en uno de los cuadrantes cómo estos actores académicos ven las trayectorias y perspectivas de vida. La ven como una decisión, lo ven como apalancadores de esa decisión quizás para los estudiantes. Si es padre, lo ve con preocupación. Entonces, esto nos permite pues ver distintas aristas de la identidad y también de una relación directa con trayectorias y perspectivas de vida. Y por último, hay unas preguntas que al realizar esas actividades se pueden realizar al final de cada una, y es ¿qué rescata los ejercicios realizados? Aquí podemos identificar detonantes reflexivos o incluso inconformidades, diferencias, similitudes. Entonces es muy importante siempre preguntar a los asistentes qué rescatan del ejercicio. Y aquí, en la situación actual, ¿considera relevante el trabajo alrededor de las trayectorias y perspectivas de vida con los estudiantes? Es decir, si esta actividad se realiza con directivos docentes, con orientadores, con padres, ¿lo ven relevante el abordaje de estas herramientas? Y ¿considera que usted como actor de la comunidad educativa cumple algún rol en este proceso? Esta pregunta es para todos, porque pues allí podemos ver el protagonismo, también la capacidad de verse incluido dentro de esta toma de decisiones, dentro de esta temática. Aquí incluso quizás los orientadores tienen mucho más empoderamiento de esa temática y los docentes no mucho, o los padres de familia, o los directivos, o incluso los estudiantes, que son los a los que les arrojamos y los orientamos y facilitamos todo este tipo de actividades, pero quizás no creen que cumplan un rol activo en este proceso. Y por último, ¿cómo realizaría la transversalización del oso en el aula? Estas herramientas reflexivas son quizás inicios, dinámicas, metodologías que se pueden poner en práctica en algunas sesiones, en algunos cursos o en algunos momentos institucionales. Pero también estas preguntas, estas actividades nos deben llevar a preguntarnos cómo llevamos esto de manera sustancial y metodológicamente mucho más pertinente para que transversalizamos la orientación socioocupacional en el aula. Esas preguntas también las abordaremos y quizás tendremos mucha más claridad en los videos que más adelante ustedes abordarán, pero sin embargo es necesario que se lleven estas preguntas para poder pues tener la capacidad y la formalidad de reflexionar constantemente alrededor de esta temática. Muchas gracias por ver todas esas actividades, esperamos que las puedan poner en práctica y muchas gracias. Por favor, sigan con el siguiente video.